a presentar a Rodolfo Jiménez, que lleva mucho tiempo esperando. Él, a ver, él es abogado e investigador de la Policía de Investigaciones de Chile y él va a tratar el tema de la persecución penal de casinos clandestinos de Chile. Les aconsejo que miren la página web de la Policía de Investigaciones de Chile porque es apasionante. Tienen vídeos, tienen una historia fantástica, es preciosa. La Policía de Investigaciones de Chile comenzó, o sea, se remonta al año 1864, cuando se decidió crear la Policía Secreta. Chile es parte de la Interpol desde 1944 y a través de la Policía de Investigaciones de Chile sirve como punto de contacto con todos los demás países miembros. La Policía de Investigaciones de Chile se ocupa de asuntos como migraciones, antinarcóticos, crimen organizado, homicidios, derechos humanos, delitos sexuales, robos, medio ambiente, delitos económicos, cibercrimen y anticorrupción, por ejemplo. Entonces vamos a escuchar también, además, porque es muy interesante la definición que en Chile existe sobre el juego ilegal, que es para ellos juego ilegal, y también porque ellos hacen una definición entre juegos entre máquinas de habilidad y máquinas de azar. Todo eso es muy interesante para nosotros. Adelante, Rod. Voy a compartir la pantalla. No sé si ahí se ve la pantalla. No, está en negro. Ahora sí. Ahora está ¿Sí se bien. ve? Sí, ahora está bien. Sí. Bueno, Sí. primero agradecer la presentación, saludar a todos los panelistas y al público. Agradezco enormemente la invitación a participar en esta primera jornada internacional contra el juego ilegal y así ilustrar a la audiencia los principales aspectos de la persecución penal de casinos clandestinos en Chile, que me he dado cuenta es muy distinta a lo que se hace en España. La investigación criminal respecto del juego ilegal es un fenómeno delictual al que he dedicado gran parte de mi tiempo estos últimos años. En esta jornada espero compartir de la manera más clara posible los conocimientos y los desafíos que hemos adquirido como Policía de Investigaciones de Chile durante los últimos años. No sé si acá tengo un problema. Ahí está. Perfecto. Bueno, todo comenzó con la investigación denominada Operación All In. El año 2017, la Brigada de Delitos Económicos desarrolló una investigación que culminó en un gran operativo en el que se logró desbaratar una red de casinos clandestinos de póker que se encontraban funcionando activamente en distintas comunas de la región metropolitana en Santiago de Chile. El referido procedimiento fue producto de un proceso investigativo de varios meses que culminó con la detención de 21 personas. La investigación y diligencia fueron bastante exitosas y este operativo fue catalogado en su momento como el operativo más grande contra el juego ilegal en la historia de nuestro país. Se lograron condenas inéditas por juego ilegal a los líderes de esta red de casinos clandestinos y significó un cambio de la visión investigativa, pues se desarrolló esta persecución penal no desde la sola autonomía del delito específico de juego ilegal, sino que adicionalmente no es cuestionamiento alguno ilegal de casinos clandestinos donde se juega el póker. No se cuestiona el contenido azaroso respecto al póker. Pero esto no ocurre respecto de lugares donde se explotan comercialmente máquinas tragamonedas. Es decir, en un juego, aunque parezca insólito, donde el jugador solo debe apretar botones, eh, durante más de una década se ha discutido en todas las instancias judiciales, administrativas, etcétera, si estos juegos son de azar o no, o si bien son de destreza o habilidad. Esto parece insólito,
y espero que la exposición les deje claro de qué manera tuvimos que abordar esto. Entonces, las tragamonedas durante años lograron operar bajo un manto de supuesta legalidad, que confundieron muchas veces a las autoridades y se presentaron engañosamente como juegos de habilidad o destreza. Y eso dificultó de sobremanera su persecución penal. Pero no nos adelantemos, vamos a hablar de este tema específico un poco más adelante, espero no pasarme en el tiempo. Entonces, tal como señalé, la investigación respecto a casinos clandestinos o caso tragamoneda, al ser un fenómeno delictual poco conocido, en un principio, ¿qué tuvimos que realizar? Estoy hablando aquí, escuchaba recién una brigada contra el juego ilegal, cosas así. Nosotros éramos un par de detectives, ¿no? De la brigada del delito económico. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero, que el Ministerio Público nos apoyara para hacer una investigación exploratoria, lo que por suerte ocurrió, y realizamos esta exploración para comprender este tipo de criminalidad, verificar la existencia de elementos para la posible configuración de tipos penales, y luego de eso plantear estrategias criminalísticas que permitieran el desarrollo de una eficiente persecución penal. Entonces ya en una segunda etapa, con bastante información recopilada y un entendimiento mayor de los ilícitos asociados, comenzamos a realizar investigaciones y procedimientos por juego ilegal hasta el día de hoy. Desde el 2017 a la fecha, en la Brigada de Delito Económico creo que llevamos más de 100 detenidos por juego ilegal y hemos desbaratado más de 5 casinos clandestinos de póker y la misma cantidad de casinos clandestinos de máquinas tragamonedas, a pesar de la dificultad que esto significa. Entonces, por esto me gustaría compartir la experiencia, sobre todo en atención a las exposiciones anteriores, y plantear algunas reflexiones en torno a la persecución penal que se hace en Chile de los casinos clandestinos. Entonces, ¿cuál fue el objeto de estudio de nosotros? El objeto de estudio fueron las casas de juego de azar donde se realizan apuestas en dinero o valores en dinero. Es decir, en aquellos locales cuya única finalidad es la explotación de máquinas tragamonedas. ¿Por qué explico esto? Porque en Chile es muy común que los negocios de barrio, almacenes, panaderías, etcétera, existan a veces 2 o 3 máquinas tragamonedas. Sin embargo, esto no fue nuestro objetivo. Nuestro objetivo investigativo eran aquellos recintos que tenían, no sé, entre 20 a 200 máquinas tragamonedas. Estoy hablando de que todo esto es fuera de los casinos formales. Todo lo que yo hablo es fuera de los casinos formales. Entonces, ¿qué hicimos? Había un estudio que había encargado la Superintendencia de Casinos de Juego, que de una u otra forma trató de identificar la magnitud y la ubicación territorial de los locales de juego electrónico, y nosotros tratamos de hacer algo parecido, obviamente de manera mucho más arcaica. ¿Qué hicimos? Recorrimos las principales comunas de la región metropolitana, donde no pueden haber casinos de juego, y logramos determinar aspectos realmente impactantes, creo yo. En solo un par de meses logramos advertir el funcionamiento activo de manera directa. Nadie nos mandó un reporte de la municipalidad ni nada, sino que nosotros entramos a cada uno de estos locales y descubrimos 186 casas de juego operando en Santiago con más de 10.600 máquinas tragamonedas activas. Del mismo modo, esto nos sirvió para averiguar la forma de operar de estos recintos, desde la disposición física, la dinámica funcional, los elementos decorativos, las características de las máquinas tragamonedas, que por cierto ya eran todas casi tragabilletes, no funcionaban como monedas. Son cosas que parecen evidentes tal vez para las personas ligadas a la industria, pero yo que me estaba acercando a este fenómeno eran aspectos realmente nuevos. Y observamos los tipos de juego también que habían en las máquinas, los comportamientos de los jugadores y la forma en que se realizaban las apuestas. Otro aspecto importante es que logramos identificar a los dueños y encargados de estos recintos, la mayoría de los cuales eran administrados a través de sociedades comerciales
empresas u otro tipo de personas jurídicas, las que tenían patrones comunes de dirección y supervigilancia, siempre alrededor de las mismas personas naturales y jurídicas, es decir, los mismos implicados, se relacionaban entre ellos en lo que se refiere al funcionamiento de estos locales clandestinos de máquinas tragamonedas. Conocimos de primera fuente también el testimonio de muchos jugadores y trabajadores de estas casas de juego y nos generamos un panorama mucho más claro respecto de varios factores en torno al funcionamiento de los locales de tragamonedas fuera de los casinos formales. Realizamos también un profundo análisis de todos los datos recogidos, hicimos consultas a la Superintendencia de Casinos de Juego, muchas consultas a la Superintendencia de Casinos de Juego, nos interiorizamos respecto a la normativa sectorial, consultamos también a distintas instituciones, servicios de impuestos internos, municipios, y logramos sistematizar de una u otra forma esta información, y posteriormente comenzamos nuestros primeros pasos en la persecución penal del delito de explotación ilegal de máquinas tragamonedas. Así adquirimos experiencia y sobre todo una constante retroalimentación generada por las diversas actividades de investigación, allanamientos, medidas intrusivas, detenciones, entrevistas, etc. Entonces, ¿cuál es la normativa vigente en Chile respecto al juego ilegal? Lo primero que hay que tener claro es que en Chile la explotación comercial de juegos de azar es por regla general una actividad totalmente prohibida, ilegal o ilícita, como quieran denominarla. Y solo es tolerada por el legislador cuando una ley especial lo permite. Es decir, hay una especie de causal de justificación. Y son casos sumamente específicos. Ocurre en la lotería, que solamente hay 2 organizaciones que se dedican a eso, el caso de los hipódromos, en ciertas clases de bingos, que tienen que ser sin fines de lucro, y los casinos de juego. Esas son las únicas excepciones que permite el legislador chileno para realizar apuestas en juegos de azar. En ese orden de ideas, ya que el tema que nos convoca, los casinos en Chile constituyen una industria altamente regulada, sobre todo a partir de la dictación de la ley 19.995, conocida popularmente como la ley de casinos. Esta ley se dictó el año 2005 y establece las bases generales para la autorización y el funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego. Esta ley, entre otros aspectos, establece altas barreras de entradas. Solamente las sociedades anónimas con un giro único respecto a juegos de azar pueden operar. Es decir, son varios los elementos que hacen de esta industria un comercio muy sofisticado y altamente regulado. ¿A qué obedeció la creación de esta ley? Obedeció obviamente a la necesidad de contar en nuestro país con una política general y uniforme, ya que antes habían solo casinos municipales, y con objetivos claros y coherentes, con criterios rigurosos desde una perspectiva comercial, y quisieran de este rubro un sector empresarial dinámico que contribuyera al desarrollo de la industria turística y de las localidades en las que estos establecimientos operan. A modo de ejemplo, antes de la pandemia, el mes de enero del 2020, la recaudación tributaria de los casinos formales en Chile fue de 10.976 millones de pesos. ¿Qué es lo importante? Que tal vez es parecido al ejemplo de Colombia. La recaudación tributaria va específicamente destinada al gobierno regional y a la comuna donde se establece ese casino. Entonces es un tipo de tributo especial y que contribuye a la sociedad local, a la comunidad y permite el desarrollo de estos territorios. Entonces, esta ley además creó la Superintendencia de Casinos de Juego, una agencia gubernamental que es la encargada de otorgar los permisos de operación y funcionamiento de los casinos, y que en general se encarga de todas las materias social, correcto desarrollo y funcionamiento de los casinos en Chile. Estamos hablando de los casinos formales. Cabe ser presente aquí algo muy importante, y ya lo adelantamos en la exposición, que el artículo 16 de esta ley prohíbe tajantemente la instalación de casinos de juego en la región metropolitana. No pueden haber casinos en la región metropolitana, en Santiago de Chile.
Lo otro importante respecto de cómo se configura el tipo penal de juego ilegal en Chile, lo encontramos en nuestro Código Penal. El Código Penal sanciona el juego ilegal desde hace mucho tiempo, desde su dictación en 1874, es decir, hace más de 145 años, tiene una norma de carácter general que prohíbe y sanciona a aquellas personas que abran lugares donde se realizan apuestas en juegos de azar. Este cuerpo legal además indica que lotería define en su artículo 275 que lotería es toda operación ofrecida al público y destinada a procurar ganancias por medio de la suerte. Además, en su artículo 277 y 278 sanciona a los dueños, administradores o agentes de las casas de juego con penas de reclusión y multa. Y aquí viene algo muy importante, también sanciona a todas las personas que concurrieran a jugar estas casas de juego. Es decir, sanciona a los jugadores. ¿Qué ocurría en la práctica? Que nosotros hacíamos un operativo en un casino de tragamonedas y nos teníamos que llevar a 20 personas detenidas que eran los jugadores y no entendía qué pasaba. Y era por esto, el artículo 278 señala que también cometen el delito de juego ilegal. Ahora, ¿cuál es el contexto investigativo en Chile? Primero, algunos datos que yo creo que ya se han ido verificando. En la actualidad hay 25 casinos formales regulados y autorizados para funcionar a lo largo del territorio nacional, con excepción, como se dijo, de la región metropolitana de Santiago. Pues precisamente en este territorio geográfico donde se concentran la mayoría de las oficinas gubernamentales y altas autoridades públicas. Ese es uno de los principales fundamentos. Se estima que los casinos regulados tienen cerca de 15.625 máquinas tragamonedas. Ojo con ese dato. Entonces, no podemos soslayar que el hecho que solo en Santiago, donde reiteramos que por ley no pueden haber casinos, se multiplica por 7 la cantidad de casas de juego ilegales, porque recordemos que eran 186 a través de nuestro arcaico estudio de solo 2 meses. Y eso no es todo. En Santiago existe un porcentaje cercano al 65% de las máquinas permitidas por ley. Es decir, si extrapolamos esta cifra a las demás regiones, en Chile hay más máquinas ilegales que legales. Hay más máquinas tragamonedas ilegales que legales funcionando en este país. Para ir dándole una conclusión al tema y no alargarme, me avisan por favor si es que me extiendo, quiero señalarle el contexto investigativo, porque tal vez todo lo que dije parece un poco irrisorio, pero el contexto investigativo respecto de esto es que durante más de una década la investigación de las máquinas de tragamonedas en Chile constituyó una constante frustración, una confusión, surgimiento de problemáticas que hasta el día de hoy mantienen a los actores del sistema penal distantes y algunas veces lo que no debería ocurrir obviamente, totalmente indiferentes respecto a los ilícitos que se cometen al apostar en máquinas tragamonedas fuera de los casinos formales. Una indiferencia que por supuesto no es de mala fe, pero que se logra constatar y obedece a la existencia de una especie de frustración investigativa respecto de los delitos asociados a las máquinas tragamonedas, derivada de su poco conocimiento judicial y la baja penalidad asociada al delito. Lo anterior es totalmente entendible. Las llamadas tragamonedas populares en realidad conforman en Chile una sólida y poderosa industria que opera desde aproximadamente 15 años bajo un manto autocreado de supuesta legalidad. El juego ilegal en Chile tiene asociaciones gremiales que protegen sus intereses. Tienen asesoría jurídica, asesoría comunicacional, realizan constante lobby legislativo, se relacionan con autoridades territoriales e incluso con personeros políticos de vasta trayectoria, siempre con el objeto de crear la falsa idea de licitud en su actuar. Así han logrado establecer en todo este tiempo una infraestructura casi impermeable que cubre todos aquellos flancos susceptibles de ser atacados penal o administrativamente con el objeto de proteger su actividad. Junto con esto realizan sistemáticas acciones judiciales en contra de cualquier gestión de persecución estatal que pretenda interrumpir sus operaciones. A modo de ejemplo, yo desde que empecé a investigar el tema de juego ilegal,
Nunca me había pasado en mis 18 años de servicio que en menos de 3 años me hayan interpuesto recursos de protección, recursos de amparo, querella y reclamo. Jamás me había pasado. Bueno, así actúa esta industria, para tratar de amedrentar a las autoridades, y por eso eh, es muy difícil que exista un real interés respecto de las autoridades para perseguir este delito. Sin embargo, hay un antes y un después, para no ser tan pesimista en mi visión, y que no se queden con esta idea. Y eh, el año 2016, a finales de 2016, la Contraloría General de la República, que es el mayor órgano de control administrativo del Estado en Chile, emitió un dictamen que cambió el panorama, reconoció en la Superintendencia de Casinos de Juego una entidad, o sea, como la única entidad gubernamental que tenía que referirse a el carácter azaroso o no de las máquinas electrónicas respecto a las cuales los contribuyentes pedían patentes comerciales a los municipios. Entonces, esto ya permitió de una u otra forma tener una normativa mucho más clara y que permitió ya tomar un camino más directo hacia la persecución penal. Entonces tuvo que pasar más de una década desde que se creó la Superintendencia de Casinos para que se reconociera expresamente en esta agencia gubernamental como una agencia especializada a cargo de los juegos de azar. Es decir, la única agencia encargada de juegos de azar fue reconocida 10 años después como la única agencia que se podía pronunciar respecto a si una máquina de tragamonedas era o no azarosa, o podía ser, como bien dicen en la superintendencia, homologada o no homologada a un juego de azar. Eso no bastó, incluso la Contraloría dictó otra resolución, otro dictamen, como lo llamamos en Chile, porque estas personas siguieron renovando patentes, no sacaban nuevas patentes, pero renovaban patentes. Entonces hubo que quitar un nuevo dictamen diciendo que, por favor, los municipios chequeen que la actividad a la que le dan patente sea lícita. Pero Rodolfo, creo que voy los últimos 5 minutos y termino. porque sí, estamos súper en el tiempo para ir respetando. Sí, Sí. termino en estos 5 minutos. Gracias por avisarme, no sabía que me iba a pasar. Bueno, lo que conté recién permitió terminar con los falsos laboratorios, con la falsificación de informes periciales y con la creación de propios informes periciales que los mismos dueños de máquinas tragamonedas populares hacían, es decir, se hacían ajustes periciales a su medida. ¿Cuál es la situación de las máquinas tragamonedas en Chile? Hoy día todas las tragamonedas que funcionan fuera de un casino formal son totalmente ilegales. Tenemos una normativa, un cuerpo normativo expreso, que ya lo he señalado, y es importante señalar que esta serie de indagaciones permitió hace menos de una semana marcar un hito, que es a propósito de investigación de delitos de tragamonedas, la Fiscalía logró la primera condena por un nuevo delito de financiamiento ilegal de la política. Es decir, para que se hagan una idea de la magnitud que tiene esta industria en Chile. Esperamos algún día decirle game over y tener todas las atribuciones y la estructura que tienen los colegas españoles, pero en eso estamos. Les pido disculpas de nuevo por el tiempo, siempre me ocurre lo mismo. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición. Fantástico, Rodolfo. Antes de que Jackie te pueda hacer alguna pregunta que imagino que tiene, y yo quisiera preguntarte algo que me resulta interesante que tú me lo puedas corroborar, que es lo que yo pienso, digamos. ¿Existen para ti las máquinas de habilidades y destrezas? No, no existen. No, porque hay un fallo muy bueno de un juzgado de garantía de Valdivia que condena a uno de los mismos que condenaron por financiamiento ilegal de política, lo condenaron por juego ilegal el año 2005, y señala algo totalmente evidente, que si una máquina, por ejemplo, tuviera 10 opciones, un ciclo de 10 repeticiones,
yo tengo que necesariamente las 9 primeras jugadas, no tengo idea si voy a ganar o no voy a ganar, y eso ya constituye azar. Y obviamente no hay ninguna máquina que tenga 10 combinaciones. Perfecto, perfecto. Y aquí paso el mando. A ver. Solo comentar que le mandan muchas felicitaciones porque ha sido el aniversario hace poco de PDI, la Policía de Muchas gracias. Investigaciones de Chile.